Reyes, profecías y persecuciones es lo que tenemos en este segundo capítulo del libro de Mateo. Acompáñanos a estudiar todos los misterios, aventuras y todo el significado profético que contiene este maravilloso capítulo. Bendiciones a todos y bienvenidos a Curiosidades Teológicas, el podcast, donde trabajamos esas cositas de teología que todo ministro cristiano debe saber. Yo soy tu amiga teológica Migdalia Vázquez, pastora en Casa del Dios de Jacob en Bayamón, Puerto Rico. Bueno, comenzamos con Mateo 2. Tenemos el relato del nacimiento de Jesús, la visita de los magos, la huida de Egipto, la matanza de los inocentes y el regreso a Nazaret. Así que tenemos 5 historias dentro de este capítulo. Vamos a analizar estos eventos, vamos a reflexionarlos, vamos a estudiarlos. Así que comienzo con Mateo 2, capítulo 1, que dice así. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Bueno, primer detalle que la Biblia menciona es que los magos vinieron del oriente. Así que esto sugiere que vinieron de las regiones al este de Judea, posiblemente Persia, que es el territorio donde está Irán el día de hoy, o de Babilonia, que es el territorio donde está Irak, o de la parte de Arabia. La tradición cristiana posteriormente le dio nombres a estos magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Sin embargo, estos nombres no están en la Biblia y surgen en diferentes textos cristianos medievales. La identificación de los magos con estos nombres puede rastrearse a documentos como el Excerpta Latina Barbarie. Esto es un documento del siglo VII. También hay otro texto apócrifo que se llama el Libro Armenio de la Infancia. Este documento es del siglo VIII y allí los magos se llaman Baltasar, Melcón y Gaspar. Estas versiones se asemejan a las que conocemos hoy, pero vuelvo y les repito, esto no está en la escritura. La escritura no me da ni la cantidad de reyes, ni tampoco me dice los nombres. Ahora, ¿quién hace estos nombres famosos? Bueno, fue un monje anglosajón que se llama Beda, que vivió entre los años 672 al 735, y él escribe una obra que se llama Historia Ecclesiastica Gentis Aglorum, y ahí él detalla a estos 3 magos. Melchor lo describe como que venía de Europa, a Gaspar como que venía de Asia y a Baltasar como que venía de África. Y la idea, yo me imagino, muy sana del monje era que los 3 continentes que se conocían en ese momento, que todos los 3 continentes vinieron a adorar a Jesús. También le dio significado a los regalos: el oro simbolizando la realeza de Jesús, el incienso simbolizando la divinidad de Jesús y la mirra simbolizando su humanidad y su futura muerte. A causa de esta creencia de este monje, nosotros nos hemos quedado por tradición con que los reyes eran 3 y que esos eran sus nombres, pero la realidad es que la escritura no habla de eso. Así que vamos a seguir leyendo a Mateo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que lo que estaba diciendo los reyes era algo que todo el mundo se enteró. Escucha bien, ¿verdad? Dice: Herodes se turbó y toda Jerusalén también. Así que todo el mundo supo lo que estaba ocurriendo allí, toda la gente que estaba por lo menos en Jerusalén. Ahora quiero hablarte de quién era este personaje. Herodes el Grande era rey de Judea bajo la autoridad romana y es conocido tanto por sus proyectos de construcción como por lo cruel que él era. ¿De dónde podemos sacar esta información? Pues mira, tenemos unos escritos del historiador judío Flavio Josefo. Él es un historiador del siglo I y él da muchos detalles en 2 de sus obras. Hay uno de los libros que se llama Antigüedades Judías y hay otro de los
los libros que se llama Guerra de los Judíos. Si quieren, el enlace, la descripción del episodio, le puedo dejar el enlace para que ustedes puedan adquirir estos libros. Josefo describe a Herodes como un hombre cruel y paranoico, especialmente con su propia familia, ordenando la ejecución de varios miembros, incluida su esposa Mariam y 3 de sus hijos. En antigüedades judías, Josefo menciona a Herodes como un hombre cruel, especialmente con los de su propia casa, tan implacable que era que se había hecho odiar por todos. Y esto está en Antigüedades Judías, en el libro 17, capítulo 7. A pesar de su brutalidad, Herodes también es recordado por sus ambiciosos proyectos arquitectónicos, que la realidad fue que transformaron a Judea. Y en el libro de la Guerra de los Judíos, Josefo destaca la construcción del templo de Jerusalén, que se convirtió en uno de los más grandiosos del mundo en ese momento, ¿verdad? La creación de ciudades, murallas que eran fortificadas. Josefo escribe, y cito, construyó ciudades enteras amuralladas y fortificadas, algunas en sitios donde antes no había ninguna edificación. Así que de la misma forma que fue cruel, que fue malvado, también tenemos que reconocer que dejó un legado arquitectónico bien grande, y aunque su reinado pues es recordado por su carácter implacable, pues las obras arquitectónicas pues también fueron cosas hermosas y que duraron algunas de ellas por mucho tiempo. Ahora, ¿qué hizo Herodes con la información que le traían los reyes? Pues dice la escritura, y convocando a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, le preguntaban dónde había de nacer el Cristo. Yo me pregunto, y me está bastante extraño, ¿por qué un hombre con tanto poder no envió a unos espías detrás de los magos? Siempre me he preguntado eso. Bueno, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judea, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Tenemos aquí a Mateo citando el Viejo Testamento. Esta profecía usted la puede encontrar en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y se determinó de ellos el tiempo exacto en que apareció la estrella. Así que vamos a hablar un poquito de la estrella. Mire, la estrella ha sido objeto de diversas teorías, tanto teológicas como científicas, y a través de los años, ¿verdad? La gente sigue indagando y siguen llegando a sus propias conclusiones. Te voy a hablar de las teorías que han sido reconocidas y son históricas y son las más que se creen. La primera se llama a sí mismo teoría teológica. Y algunos teólogos creen que la estrella fue un evento milagroso creado específicamente por Dios para guiar a los magos hacia Jesús. Este punto de vista sostiene que la estrella no tiene una explicación astronómica, o sea, es completamente sobrenatural. La estrella apareció repentinamente, se movía de una manera específica para llevar los magos hasta donde estaba Jesús. Eso es totalmente divino. Aquí no hay nada científico. Fue un evento sobrenatural. Esa es la primera teoría. Ahora, la teoría científica sugiere que la estrella de Belén fue en realidad una conjunción de planetas, y esta teoría la estableció el astrónomo del siglo XVII, Johannes Kepler, que él decía que Júpiter y Saturno se unieron y se vio eso como una estrella brillante, y él lo probó que esto fue un evento que ocurrió en el año 7 antes de Cristo. Ahora, este año no cuadra bien con la visita de los reyes, así que a lo mejor sí existió esa conjunción entre Júpiter y Saturno, pero el año 7 no cuadra con absolutamente más nada. Cuando las conjunciones planetarias ocurren, eso puede ser extremadamente brillante y puede ser visible, así que la gente antigua probablemente podían ver estas cosas como una señal significativa, pero en el caso de esta teoría, la fecha simplemente no cuadra. Tenemos la teoría astronómica. Esa es la que sugiere que la estrella de Belén
podía haber sido un nova, ¿verdad? Un nova son las estrellas nuevas. Y es que cuando ocurre esta explosión repentina, esto se puede ver muy brillante por un periodo de tiempo. Y tenemos 3 astrónomos de origen chinos y coreanos, David Hughes, Colin Humphreys y Michael Molnar, que ellos entienden que este fenómeno ocurrió cercano a los años 5 antes de Cristo y a los años 4 antes de Cristo. Estos expertos han explorado diversos fenómenos astronómicos con relación a la estrella de Belén y para ellos, pues eso fue lo que ocurrió. Esta fecha sí está bastante cercana al tiempo en que pudieron estar por la tierra los reyes. Ya mismo te hablo de las fechas para que las entiendas mejor. Déjame terminar con las teorías. Bueno, también está la teoría popular. Y la teoría popular es que la estrella de Belén era un cometa y que los cometas eran presagios significativos en la antigüedad. Y se sabe que el cometa Halley pasó por la Tierra en el año 12 antes de Cristo. Pero con esta teoría ocurre lo mismo. El año 12 antes de Cristo es un año demasiado temprano para coincidir con el nacimiento de Jesús, aunque ellos dicen que puede que haya otros cometas que hayan pasado cerca del año 5 antes de Cristo. Así que más allá de las explicaciones científicas, los teólogos pues sugerimos que la estrella de Belén tiene un significado más simbólico. Está representando la luz de Cristo que guía a los gentiles hacia la salvación. También cumple con las profecías mesiánicas. Por ejemplo, en Números 24:17 dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Así que la estrella de Belén es un símbolo de la luz de Cristo, pero pues es interesante que usted conozca todas las teorías alrededor de la estrella. Sigo con Mateo. Dice: y enviándolos a Belén, dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le halléis, avisadme, para que yo también vaya y le adore. Aquí está hablando Herodes. Después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Así que note por favor que este versículo dice entrando en la casa. Así que esta imagen que tenemos de los reyes en el pesebre pues no es muy correcta. Ahora hay que entender bien el calendario de la época. En el siglo VI, el monje Dionisio de Exiguo estableció el sistema para numerar los años del calendario cristiano. Y los cálculos de Dionisio se basaron en las fechas que él tenía disponibles en su época, pero lamentablemente cometió algunos errores. Todos queremos pensar que Jesús nació en el año número 1, pero no es así. El nacimiento de Jesús, los teólogos actuales y los estudiosos actuales lo ponen más o menos entre el año 6 antes de Cristo y el año 4 antes de Cristo. ¿Cómo llegamos a esas conclusiones? Precisamente con los registros históricos sobre la muerte de Herodes el Grande. Así que probablemente Jesús pudo haber tenido hasta 2 años cuando fue visitado por los reyes, porque Herodes, la instrucción que dio fue que asesinaran todos los niños de 2 años o menos. Así que ya probablemente habían pasado quizás hasta 2 años de la escena del pesebre cuando estos reyes llegan a adorar al niño. Continúo con Mateo. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Bueno, en la época de Jesús, los regalos de oro, incienso y mirra eran ofrendas muy valiosas y significativas. El oro era el símbolo de realeza, era un tributo que solamente se le otorgaba a los reyes, así que reflejaba la posición de Jesús como rey de los judíos. También representaba pureza, representaba santidad, reconocía la divinidad de Jesús
Se utilizaba también el incienso en los rituales religiosos. El incienso representa la oración. Oraciones elevadas a Dios, donde se reconoce una conexión directa de Jesús con lo divino y se le reconoce su rol sacerdotal como intercesor entre Dios y la humanidad, ¿verdad? Con el oro teníamos un Jesús que era rey, pero con el incienso tenemos un Jesús que es Dios. Ahora, con la mirra se usaba en rituales funerarios para embalsamar cuerpos, prefiguraba el sufrimiento y la muerte de Jesús. Tenía propiedades medicinales y estos regalos pues eran sumamente valiosos, pero en el caso de la mirra reconocía la humanidad de nuestro Señor. Tenemos 3 regalos: regalo de rey, regalo de Dios, regalo de hombre. Y los magos, al ofrecer estos presentes, honraban a Jesús y destacaban aspectos cruciales de su vida y de su ministerio. Ahora, seguimos leyendo en Mateo. Y habiendo sido advertidos por Dios en un sueño que no volvieran a Herodes, se regresaron a su tierra por otro camino. Así que según el Evangelio de Mateo, los Reyes Magos fueron avisados en este sueño que no volvieran a Herodes, van a regresar a su tierra por otro camino, pero la Biblia no nos dice cuál es la ruta exacta o la ruta alternativa que ellos tomaron. Ahora, había una ruta comercial en esa época, se llamaba la Vía Regia, era una carretera muy larga que conectaba desde Egipto hasta Mesopotamia. Y esa ruta no pasaba por Jerusalén, así que se cree que por esa ruta fue que los reyes evitaron encontrarse con Herodes y le permitió posiblemente llegar, ¿verdad?, o a Babilonia, o a Persia, o a Arabia, porque la realidad es que no estamos seguros cuál era el lugar de procedencia de ellos. Ahora te voy a dar una cita de Juan Calvino. Yo no comparto muchas de las creencias de Juan Calvino, pero esta cita me gustó. Y dice: los magos fueron guiados por Dios de tierras lejanas para adorar al rey nacido, mostrando que la salvación no era solo para los judíos, sino para todas las naciones. Yo creo que eso es lo más importante de esta historia. Fueron 3 magos que no eran judíos, que venían de otros pueblos y que al adorar a Jesús se le proveía la salvación a cada uno de ellos. Así que desde su nacimiento Jesús estaba destinado a ser una figura universal, no solamente para el pueblo judío, sino para todos nosotros también, y vivimos agradecidos con él por eso. Y la estrella, ¿verdad?, pues simbolizaba esa luz que nos va a guiar a todos a encontrarlo a él y a tener ese encuentro maravilloso tanto con él como con el Espíritu Santo de Dios. Bueno, en la segunda parte de este capítulo de Mateo, entonces ahora tenemos la huida a Egipto. Y dice en Mateo 2:13: después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Así que usted se podrá imaginar que todas las ciudades de Egipto reclaman a Jesús y dicen que vivió allí. Pues los estudiosos le han dado mucho tiempo de dedicación a esto y ya han logrado reducir, de todas las ciudades que tiene Egipto, han logrado reducir a 5 las teorías de los lugares donde Jesús pudo haber estado, ¿verdad? Hay personas que piensan que pudo haber estado en el Cairo antiguo y era porque allí había una comunidad judía que era reconocida porque le gustaba recoger refugiados. Y obviamente José, María y el niño eso eran. Iban a llegar a Egipto y necesitaban que alguien los ayudara y los refugiara, y esta comunidad pues se caracterizaba por eso. Así que la comunidad judía del Cairo era una de las sospechosas de haber aceptado a esta familia.
Ahora, también en Alejandría había una comunidad de judíos muy grande y prominente. Esto fue una ciudad que fue fundada por Alejandro Magno, era un centro cultural y comercial muy importante de la población judía y era un lugar conocido por su gran biblioteca. Tenía un faro, un centro de aprendizaje, cultura judía. Ahora, estas dos pues eran las ciudades que tenían una mayor cantidad de judíos, el Cairo o Alejandría. Así que pues algunos teólogos piensan que podrían haber estado allí. Ahora, la iglesia ortodoxa copta, ellos son, ¿verdad? La separación de la iglesia católica. La iglesia católica se separa de la iglesia ortodoxa y allá en Egipto hay iglesia ortodoxa y se llama la iglesia ortodoxa copta. Ellos tienen otras teorías, ellos creen otras cosas. Ellos mencionan una ciudad que se llama Maadi y esta ciudad se menciona como el punto de embarque. Hay una probabilidad de que José, María y el niño tuvieran que cruzar el río Nilo y a juzgar por las distancias y por los lugares, este es el punto más probable para que ese cruce se haya dado, ciudad de Maadi. Ahora, en otra ciudad que se llama Al-Matariyah, en esa ciudad hay un árbol y por tradición de cientos y cientos y cientos y cientos de años, la comunidad copta venera este árbol porque ellos dicen que en ese árbol esta familia se paró a descansar. Era un lugar accesible, era un lugar seguro. Allí no había comunidad judía como tal, pero la tradición oral indica que ellos se pararon allí. De hecho, le llaman el árbol de María. Ahora, hay otra comunidad que es la comunidad de Wadi el Natrun y esta comunidad está llena de ministerios, llena de monasterios, es un lugar lleno de gente cristiana y la razón por la que el lugar es así es porque ellos también reclaman que este fue el lugar donde la familia de Jesús vivió el tiempo que estuvo en Egipto. Pero recuerde que estas cosas pues siempre son teorías, especulaciones, no hay nada escrito, no hay evidencia de que esto sea así y yo creo que a todo el mundo nos gustaría decir que Jesús vivió en el lugar donde yo estoy. Bueno, te voy a dar una cita de Martín Lutero sobre esta huida a Egipto. Martín Lutero dijo: la huida a Egipto muestra la humanidad de Cristo, quien experimentó sufrimiento y persecución desde su infancia. La humanidad de Cristo, qué hermoso, ¿verdad? Todos sufrimos, todos somos perseguidos de alguna forma y no podemos quejarnos de esto porque nuestro maestro lo vivió primero, lo superó y está reinando. Así que nosotros también vamos a superar todo sufrimiento, toda persecución y también vamos a reinar en los lugares donde Dios nos ponga. La huida a Egipto también cumple con la profecía que está en Oseas 11:1, donde dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y este cumplimiento pues resalta la soberanía de Dios y cómo su plan de salvación se cumple sin importar los obstáculos. Ahora vamos para la parte 3 de este capítulo 2 de Mateo. Estos son los versículos 16 al 18. Dice: entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, que dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque ya no existen. Ahora, históricamente hablando, no hay registros de que este evento haya ocurrido. De esa época y de ese lugar, los escritos más certeros son los del historiador Flavio Josefo. Y aunque él documenta muchas atrocidades y actos de crueldad cometidos por Herodes, incluyendo hasta el asesinato de sus propios hijos y hasta de su esposa, la realidad es que él no menciona en ningún momento
que existiera una orden para matar los niños en Belén. Ahora, la falta de registros sobre la matanza de los inocentes se puede deber a que Belén era una aldea bien pequeñita, y a veces nosotros escuchamos esta historia y nos imaginamos cientos y cientos y cientos de bebés muriendo, pero en una comunidad tan pequeñita probablemente no había muchísimos niños de 2 años hacia abajo. Era una aldea pequeña, así que aunque sigue siendo trágico, así fuera uno solo, pero la realidad es que al ser la comunidad tan pequeña, quizás fueron muy pocos niños los que murieron, y a causa de eso quizás no haya un registro histórico de esto. Así que no nos podemos imaginar esta super matanza de cientos y cientos de niños, porque no fue así. Era un lugar muy pequeño y triste por demás, así haya muerto uno solo, pero la realidad es que deben haber sido pocos. Así que para efectos de las Sagradas Escrituras, también esto era necesario informarlo. Para escribirlo en el libro de Mateo era importante porque todo el Nuevo Testamento es una representación de cosas que ocurrieron en el Viejo. Todo lo que ocurrió en el Viejo profetizaba lo que estaba ocurriendo en el Nuevo. Así que todo lo que ocurrió, por ejemplo, con Moisés, cuando Faraón mandó a matar los niños, de alguna manera u otra, se tenía que ver reflejado en la vida de Jesucristo, y así mismo fue. Así que esta matanza de los niños en Mateo 2 nos hablaba de eso. Te voy a dar una cita del teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer. Él dijo: el lamento de Raquel por sus hijos es un recordatorio del costo del pecado y la maldad humana. La matanza de los inocentes nos muestra la oscuridad en la que vino a nacer la luz del mundo, ¿verdad? El mundo espiritual es muy real, el mundo espiritual está muy activo, esa maldad está ahí, y eventos como estos pues son sumamente tristes, pero nos recuerdan que la maldad existe. Por eso necesitamos una iglesia activa, una iglesia que, si Jesús fue la luz del mundo, pues usted carga la luz de Jesús, y usted, donde quiera que usted se pare, usted sea esa luz. Ahora, en Mateo 2:18 tenemos la cita del profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, etcétera. Ya yo se la acabo de leer. Esto conecta la matanza de los inocentes con una antigua profecía, y esto pues nos demuestra a nosotros que las escrituras son continuas. Todo lo que estaba escrito en el Viejo Testamento se manifiesta en la vida de Jesús, y Raquel representa a todas las madres de Israel que estaban llorando por esos hijos perdidos. Así que Mateo usa esa imagen también para anticipar el sufrimiento y la misión redentora de Jesús, enlazando su historia con el dolor y la esperanza del pueblo de Israel. Este capítulo tiene una cuarta parte, que es el tiempo donde la familia que ya estaba en Egipto ahora va a regresar. Va a regresar a Nazaret, y lo vemos en Mateo 2:19 al 23. Dice: pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la vida del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y se vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y habiendo sido advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea y vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Bueno, históricamente sabemos que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. También sabemos que Arquelao reinó hasta el 6 después de Cristo. 4 antes de Cristo, 6 después de Cristo. Ahí tenemos una cantidad de 10 años entre un evento y otro. Así que el regreso de la familia a Israel se pudo haber dado en cualquier momento en ese periodo de 10 años.
podríamos pensar más o menos que cuando Arquelao muere, Jesús tendría como unos 12 años. Así que lo mismo Jesús pudo haber regresado con 3 añitos, 4, 5, 6. Yo diría que más o menos hasta los 11. No te digo a los 12 porque tenemos una historia en Lucas que nos deja saber que ya a los 12 Jesús vivía en Nazaret y que había bajado a la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Esa maravillosa historia donde él se pierde y lo están buscando con mucha angustia y después cuando lo encuentran él le dice, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Bueno, usted conoce la historia. Así que si esa historia fue a los 12 años, pues podríamos pensar que entre los 3 y los 11 el regreso a Nazaret se pudo haber dado en cualquier momento de eso. Así que nada, el teólogo J.I. Parker dice lo siguiente: el regreso a Nazaret y la vida oculta de Jesús hasta el inicio de su ministerio nos enseña la importancia de la humildad y de la preparación silenciosa en el plan de Dios. A veces hay muchas personas que tienen llamados ministeriales y quieren que rapidito todo el mundo los escuche predicar y todo el mundo sepa de ellos, pero cuando estamos leyendo historias como esta, nos damos cuenta que hay un tiempo de preparación silenciosa, de una preparación en tiempos de humildad para que luego el Señor nos llame a tareas mayores. Así que durante esos años en Nazaret, Jesús creció, se fortaleció en sabiduría y gracia. También el título de Nazareno tiene un significado bastante profundo, porque recuerde que Nazaret era una ciudad que era despreciada. Así que Jesús se identificó con lo humilde y con lo despreciado, mostrando que el reino de Dios no se basa en la grandeza humana, sino en la humildad y en su servicio. Poderosísimo este capítulo 2 de Mateo, así que con esto concluimos nuestro episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado explorando estos fascinantes eventos y su profundo significado. No olviden que la próxima semana estaremos trabajando el capítulo 3 de Mateo. Vamos a estar viendo la predicación de Juan el Bautista. Vamos a estar hablando un poco del bautismo de Jesús, así que no se lo pierdan. Antes de despedirnos, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos por Facebook como Migdalia Vázquez León. También puedes suscribirte a nuestro podcast en Spotify, iTunes, Audible y en YouTube para que no te pierdas ni un solo episodio. Y no olvides dejarnos una reseña, eso nos ayuda muchísimo al crecimiento de esta comunidad teológica. Así que gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.